Hay unas preguntas que hoy Dios quiere hacerle. Dígale al que está a su lado, Dios tiene preguntas para usted hoy. Dios tiene preguntas para usted hoy. Y creo que no hay más chévere, o sea, no hay algo más chévere para nosotros y para nuestra vida que cuando podemos ver que Dios nos habla, ¿no? No hay nada más frustrante que usted orar o clamar o pasar un tiempo en el que usted tiene una búsqueda o quiere una búsqueda de Dios y usted procura el tiempo, el espacio, va a ser en este lugar, pero usted siente como que no hay línea directa, como que está desconectada la cosa y como que no va de aquí para allá, pero de allá para acá nada. Y creo que hoy es un momento en el que Dios quiere hacernos unas preguntas, no tan duras como las de Job, pero sí unas preguntas que nos van a ayudar a tener una perspectiva de lo que Él tiene en su corazón para nosotros en este tiempo, amén. Vamos a ir a Proverbios 11 para esto, vamos a leer, vamos de versito en versito. Entonces, Proverbios 11, versículo 1, yo lo tengo en la versión NTV, pero si usted tiene Reina Valera le funciona. ¿Listo? Dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Amén. ¿Lo leemos otra vez? El Señor detesta, en la versión de ustedes creo que dice, es abominación hacia Él, el uso de balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Y como nosotros somos buenos discípulos del pastor, entonces me gustaría que viéramos el significado, pero también lo viéramos en hebreo. Entonces, la palabra adulterar o adulteradas es la palabra mirma. Dígale al que está a su lado, mirma. Eso, importante el ma al final. Es como ma. Y tiene estos significados. Lo primero es que es algo falso, es algo que trae engaño, ¿sí? Que sabemos que cuando alguien adultera, engañó a su esposa o a su esposo, entonces trae engaño y trae traición, ¿sí? Entonces, si nosotros lo ponemos contra el versículo que estabas leyendo, es que el Señor detesta las balanzas que traen engaño, que traen falsedad y traición, ¿sí? Y una de las primeras preguntas, si quiere tomar nota, que Dios quiere hacernos hoy es, ¿qué tipo de balanza tengo yo? Porque no está diciendo que Dios abomine las balanzas. De hecho, Él no dice eso. Dice que Él abomina o detesta las balanzas adulteradas. Es decir, que hay una balanza que no es adulterada, que para Dios es importante. ¿Amén? Ahora, cuando usted piensa en una balanza, ¿en qué piensa? En la carne. Entonces, claro, en un intercambio, ¿sí o no? Entonces, antes la balanza o la que tenemos todo en la mente es como un palito, plático, ¿cierto? Plático y plático. Y depende de lo que pese, usted tiene que acá poner otra cosa para poder equilibrar la balanza. ¿Listo? Le damos un momentico Levítico 19:36 para que nos ayude ahí a ver qué decía Dios acerca de esto. Dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál es la balanza de Dios? La balanza justa. Por eso casi siempre cuando usted ve los símbolos de la justicia, ¿han visto que es una señora que no ve y que tiene acá una balanza? Esa hace una representación a la justicia, a que es una balanza justa. Pero hay algo que me impacta en este verso y es que dice, yo, Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, cuando Dios viene y nos saca de la tierra de Egipto, nos saca de esclavitud, nos reclama como su pueblo, nos quiere entregar algo nuevo, algo de lo que quiere hacer con nuestra vida es que quiere quitar las balanzas injustas que traíamos de Egipto. Es decir, que si nos queremos hacer una pregunta como para poder un medidor en nuestra vida es, ¿yo ya salí de la tierra de Egipto? ¿La balanza que tengo demuestra eso? ¿Cómo podría uno pensar en ese aspecto? ¿Qué balanza tiene? Por ejemplo, el que tiene negocio o el que vende productos, que es como lo más fácil de encontrar. Entonces el producto me sale, que nosotros sabemos de eso, entonces el producto me sale a 50.000 y yo lo vendo en 500.000. ¿Balanza justa? Y cuando cogemos esa parte de nuestra vida, que estoy hablando de un tema ahí como laboral del día a día, cotidiano, pero lo comenzamos a llevar a cada área, nos empezamos a dar cuenta o nos comienza a salir un diagnóstico de realmente qué balanza tenemos con nuestra familia,
¿sí? De pronto hay un hijo con con este sí tengo balanza justa, pero este no me cae tan chévere, entonces este sí. Y de pronto pasa eso, todos dicen, uy, no, pero yo creo que pasa, ¿sí o no? La pastora acá alza la mano. Entonces, ¿por qué los decimos? Porque algo que Dios quiere es empezar a traernos eso, una balanza justa en nuestra vida. Y recuerden que es la marca que nos va a mostrar si realmente nosotros ya salimos de Egipto o seguimos viviendo en esa esclavitud. ¿Sabe por qué? Cuando yo lo leía me impactaba mucho esa parte porque uno sigue pensando o sigue poniendo su confianza en lo que uno tiene, ¿sí? Cuando uno tiene una balanza injusta significa que uno quiere ganar más, ¿sí o no? O sea, si me vale 50 y lo vendo en 500.000, me quedo con 450, gano más. O sea, hay un tema de ambición, hay un tema de poseer. Y ese es el pensamiento y la mentalidad que tenemos cuando venimos de Egipto. De hecho, cuando estamos en Egipto. Y creo que es un buen escáner para hoy ponernos cada uno en nuestra vida de esta muestra o este indicador que Dios está poniendo hoy en mi vida para medir, ¿muestra que yo ya salí de Egipto o no? Y esa es la primera pregunta. ¿Quiere ir a la segunda? Dígale al que está a su lado, vamos a la segunda. Sigamos ahí en el segundo versículo de Proverbios 11. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad ¿qué viene? La sabiduría. Y la segunda pregunta es, ¿soy un necio en mi corazón? Y esa pregunta a mí me confrontó mucho, porque uno no suele pensar eso, uno dice, pues un necio es alguien que no quiere recibir la palabra y pues yo quiero recibirla, entonces yo no creo, ¿sí o no? Pero entonces yo seguí leyendo y en Proverbios 24:7, que creo que sí está, dice, la sabiduría no está al alcance del necio. Tremendo, ¿no? La sabiduría no está al alcance del necio, es decir, usted no puede encontrar un necio que sea sabio, no está a su alcance. O sea, la puede ver allá a lo lejos, pero nunca va a ser como, ¿lo puedo tener para mi vida? ¿Puedo ser sabio? No, la necedad no te permite llegar ahí. Y me gustaría que viéramos también algunos significados de la sabiduría, que en hebreo es hakma, si me ayuda ahí. Dígale al que está a su lado, hakma. También viene de allá el hak, porque tiene la cosita encima. Entonces, la sabiduría está en esta palabra en hebreo, hakma, y se suele usar en dos ocasiones en la Biblia, para la guerra y para la administración. Y me impactó mucho ese versus que hace, ¿no? Porque una cosa es la guerra y otra cosa es la administración. Pero como hemos visto y el pastor nos ha enseñado en estas últimas reuniones, es que la guerra tiene un protocolo. Yo no mando niños a la guerra, pero la Biblia sí dice de 20 para arriba, mándelos a todos, ¿sí? Pero también nos mostró con Gedeón que había que tener una actitud para la guerra, ¿sí o no? Que también vamos en orden, de 50, de 100, de miles, ¿sí o no? Y que hay capitanes y que hay los que dirigen escuadrones, y todo eso es la forma en la que Dios muestra que hay una sabiduría en la guerra. Y la pregunta hoy es, ¿pero tenemos también esa misma sabiduría para la administración? Porque muchas veces le pedimos a Dios milagros en nuestra área financiera, pero nosotros nunca tenemos una mente sabia en la administración de las finanzas que Él nos da. Entonces es duro porque ahí es cuando uno se enfrenta contra esa pregunta, ¿sí? Entonces volvamos al principio cuando les dije que uno no encuentra comunicación de regreso. Entonces uno hace lo que quiere con sus finanzas y después se mete en oración y Señor, tengo este compromiso tal, y uno no encuentra respuesta. ¿Ya se da cuenta que la balanza está como solo para mi lado? ¿Sí? La balanza está solo así, porque Dios está diciendo sea sabio. ¿Dónde halla uno la sabiduría? En la palabra. Ahí, no sé si ustedes se acuerdan, yo soy ingeniero de sistemas también, y hay la base de la ingeniería de sistemas antes de uno ponerse a echar código como un loco, es la lógica, ¿sí? Se llama eso proposiciones lógicas, y yo puse ahí como una medio ecuacioncita, si me ayudas, ¿sí lo ve ahí, no? Entonces, el A es don de la administración, ¿sí? La B es la sabiduría, la C es el necio, y la D es humildad. Ahora, hay algunas proposiciones lógicas para que esto se dé. Le estoy dando una clase y vea, dura. Después de esto puede homologar a tercer semestre. Entonces dice, lo que está diciendo ahí A y B es, el don de la administración viene por la sabiduría. Repita conmigo, el don de la administración viene por la sabiduría. ¿Listo? Ya tenemos una parte.
O sea, yo voy a ser un buen administrador cuando tenga sabiduría. ¿Listo? Pero ¿y la sabiduría? Entonces seguimos ahí debajo. Dice, para ser sabios tenemos que no ser necios. ¿Sí? Entonces ese es necio y la virgulita es no. Entonces, para tener sabiduría no podemos ser necios. ¿Listo? Y el tercero es, la sabiduría viene por la humildad. ¿Listo? Repita conmigo, la sabiduría viene por la humildad. Entonces, esa es la ecuación, la tiene ahí completa, le tomó, el don de la administración viene por la sabiduría. Para ser sabios no podemos ser necios, la sabiduría viene por la humildad. Vamos a Salmo 53:1 y le explico por qué, esa no sé si no está la leo acá. Dice, Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es como algo puntual de respuesta de acerca del necio, ¿sí o no? Entonces, la tercera ya pregunta que Dios quiere hacernos en esto es ¿en qué áreas de nuestra vida nosotros estamos diciendo no hay Dios? ¿Sí? ¿En qué aspecto allá de nuestro corazón cuando nosotros no queremos que se nos metan a un lugar decimos no hay Dios? Porque muchas veces en lo general, así como yo les ponía el ejemplo ahorita, yo necio no soy, no, yo sí quiero, pues yo quiero saber de Dios, vengo a la iglesia los sábados, estoy en la academia los miércoles, si hay campamento, lucho a las finanzas, pero voy. Pero la pregunta es si en nuestro corazón, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos siendo necios? ¿En qué áreas de nuestra vida no hay Dios? Porque mucha gente viene, no sé qué tal, pero cuando se meten, por ejemplo, ya que estamos en el tema productivo, con las primicias, las ofrendas, los diezmos, no, es que yo le voy a los pobres. Entonces salen ahí los mártires sociales, no mentiras. Pero más o menos es así, ¿no? Es como, no, ahí sí no hay Dios. O tal vez no hay Dios en mi vida moral. Y usted sabe que la vida moral afecta duramente las finanzas, ¿sí? No tengo Dios ahí, ¿no? Cuando se me prende el teléfono, eso me salen una mano de cosas y yo no puedo decir que no, y no hay Dios ahí. O tal vez no hay Dios en mi mente. Dice la Biblia que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo, pero a veces nuestra mente está dele y anda con un montón de cosas y nosotros la permitimos que vaya hasta allá. O sea, nunca tomamos una decisión de decir, venga, voy a controlar esto. O sea, dice la Biblia, voy a coger mis pensamientos y los voy a llevar a la obediencia. No significa que no voy a tener pensamientos contrarios, pensamientos que no deban ser, o sea, no significa que eso no va a llegar. Lo que quiere Dios es que nosotros cojamos esos pensamientos y los llevemos a la obediencia a Cristo. Amén. Esa es la segunda pregunta, y aquí en Lucas 1:52 da una razón de por qué la sabiduría viene cuando uno es humilde, o viene por la humildad. Y vamos a leerlo, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y si lo mirábamos al principio era que la balanza injusta siempre es para mí. En ese trono, ¿quién quiere estar? Yo soy el que quiere estar allá. Pero la única forma de hacerlo es cuando estamos en humildad. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dijo que él, pudiendo subirse al trono, dice que se postró, se ciñó una toalla y lavó los pies y sirvió. ¿Sí? Es la muestra más clara de lo que tenemos que hacer para estar en ese lugar. Dice, él quita de los tronos a los poderosos y ¿a quién se los da? A los humildes. Tremendo, ¿no? Señor Jesús es hermoso. Sigamos. Proverbios 1:4 dice, las riquezas no servirán, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. A veces pareciera al contrario, ¿no? Como que uno dedica el 60% de su día, si no es que más, a buscar esa riqueza, ¿sí o no? Pero al final no va a servir, entonces uno dice, ¿yo para qué dedico como tanto tiempo a esto, no? Y la segunda parte dice, pero la vida recta puede salvarte de la muerte, ¿sí? Y muchas veces la gente sacrifica la vida recta por poder tener la riqueza, ¿sí? Y uno dice, pero eso sí al final no va a servir, pero la gente va en esa. ¿Sí ve por qué la sabiduría no es para los necios? O sea, es que es muy duro, o sea, es contradictorio. Dice, bueno, esta pregunta es, ¿dónde está puesta mi mirada? Es una pregunta ahí de mí para mí. ¿Dónde está puesta mi mirada?
Y ahí hay dos palabras que mencionan en el verso, una es muerte y la otra es justicia. Muerte, sigamos con el hebreo, Macbeth. Macbeth suena como el de la obra esta, la de Macbeth, de Shakespeare. Muerte, y hay dos cosas que menciona de muerte. Primero, en esta parte a lo que se está refiriendo en el hebreo es a un lugar, ¿sí? Recuerde que el hebreo tiene varias palabras para referirse a lo mismo. En este caso se refiere a un lugar, pero también se refiere a pestilencia. Tremendo, ¿no? Porque pues uno no pensaría que la muerte se refiere a eso, pues uno sabe que un muertico huele maluco, pero uno no pensaría que en esto se refiere. Y esto me acuerda cuando yo tenía más o menos 6 o 7 años, como la edad de Benji más o menos, mi mamá, vivíamos lejos de mi colegio, pero lejos era 1 hora. Y mi mamá era toda una temeraria, y entonces mi colegio era en el Tunal, y yo vivía como cerca del Portal del Sur, para los conocedores. Entonces, y habían buses, ahí no estaba tan de moda el Transmilenio, y mi mamá era temeraria y llegaba y me llevaba al bus, lo paraba y me decía, su merced ya sabe dónde se baja, ¿no? Tal, y se sube. Y le decía al del bus, se lo encargo. Ah, y aquí estoy, para todos esos de ahorita que no se mueven, no mentiras. Y entonces andaba, pues claro, cuando usted sube al principio, pues usted va así por esa ventana mirando por dónde va, uno va mirando a los del colegio que tienen el mismo uniforme y uno dice, donde este se baje, yo me bajo. Sí. ¿Sí o no? Y entonces, después ya con el tiempo, yo aprendí que me podía dormir, porque más o menos calculaba, entonces yo me dormía. Y la forma en la que yo me daba cuenta que ya estaba a unos 10 minutos de llegar al colegio era porque empezaba a oler a pestilencia. Entonces yo iba pasando así en el bus y la Boyacá comenzaba a pasar por un lugar que se llama Tunjuelito. Y usted pasa por Tunjuelito y en Tunjuelito, ya voy a llegar. Faltan unos 10 minuticos. ¿Por qué? Porque Tunjuelito, les estoy dando ahí clase de bogotano del sur. Entonces, comienza el Toxitour. Y entonces usted, no mentiras. Entonces, ¿por qué huele feo? Porque hay curtiembres, hacen cueros, ¿sí? Entonces ahí le quitan la piel a las vacas y todo. Entonces era el momento y comenzaba a oler maluco, y cuando yo miraba esta palabra y leía ese verso, yo decía, muchas veces pasa así. Uno va pasando por un lugar que es el lugar donde huele maluco y uno no se da cuenta. Cuando yo miraba a las personas que yo iba sentado en el bus, no toda la gente se tapaba ni nada, o sea, la gente ya iba como acostumbrada al olor, por decirlo de alguna manera. Y uno dice, uno se puede acostumbrar al lugar de muerte y al lugar de pestilencia. Uno se puede acostumbrar a ese lugar donde uno dice, mis finanzas murieron, mi vida matrimonial murió, huele feo, está maluca, en palabras bíblicas, hiede, comienza a oler malo, pero uno no hace nada diferente. Y la segunda palabra es justicia, que creo que la hemos hablado en todos los puntos, que esta es sedecao. ¿Cómo? Sedecao, eso, que significa rectitud, veracidad y salvación de Dios. ¿Y la salvación de Dios quién es? El Señor Jesús para nosotros, ¿sí? Entonces, si hay una muerte, si hay muerte en alguna área de nuestra vida, por ejemplo en las finanzas, y si el Señor Jesús es nuestra salvación, ¿sí? Él vino a darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra, pues esa salvación debería llegar a nuestra vida también en esa área muerta. Porque muchas veces llegamos al Señor, pasan de todo, ahorita pasamos bautismos y todo eso, pero esa parte sí sigue muerta. O sea, es una parte donde no hemos dejado que el Señor Jesús entre a dar vida y vida en abundancia. Y esa es la invitación esta tarde, que nosotros podamos dejar de ponerle obstáculos y preguntarnos en oración, Señor, ¿por qué no nos respondes? Sino más bien decir, yo, ¿dónde no he dejado entrar la justicia de Dios? Porque si se dieron cuenta todos los puntos que hablamos, era alrededor de la justicia, de cómo yo tengo una balanza injusta contra otros, de cómo yo dejo y permito que la muerte llegue, de cómo yo no soy sabio ni soy humilde para que venga la sabiduría a mi vida. Y algo que pues en nuestra vida personal o mi vida personal traíamos de vida injusta es que hace algún tiempo nosotros, antes de casarnos,
Comenzamos como, venga, ¿cómo hacemos todo el tema financiero? ¿Cómo vamos? Hay que pagar la boda, hay que mirar los viajes, hay que no sé qué, por allá nos conseguimos un crucero, hicimos como toda la gestión, pero pues no era porque tuviéramos el dinero metido en el banco, no tocaba ver qué hacer. Y en una de esas nos metimos en un modelo de negocios piramidal, que estaba escondido en otra figura, póngale, no, en otra figura, y entonces claro, uno es como, pues yo no creo que sea de lo mismo, y al final sí era de lo mismo, ¿sí? Entonces uno terminó metido en esa cosa y después cuando ya se dio cuenta, venga, sí, esto es como una vaina piramidal, pero cuando ya nos dimos cuenta, estábamos metidos nosotros y otras personas y todo, y nosotros, pues, morimos, o sea, obviamente todo eso se pierde, ¿sí? Porque eso, así es con Dios. Entonces, llega el día de arrepentimiento. ¿Cuántos vinieron al campamento de arrepentimiento? Y en la oración ya al final, ahí metidos con Dios, hablando de con qué personas y en qué circunstancias y situaciones nosotros no habíamos buscado ese arrepentimiento. Y ¡pum! Dios me habló de eso. Dijo, ¿cuántas personas tú hablaste acerca de eso? Que ni siquiera les habló de mí, se les habló acerca de eso. Y, y nunca fue como, venga, perdóneme porque yo lo metí a esto, por más de que yo también estuviera en ignorancia, pues nunca pasó. Entonces fue un tiempo ahí en el de orar por eso, el de pedirle a Dios. Y, y apenas pasó eso, se destrabó nuestro tema de la luna de miel, por eso le digo que nosotros nos vamos. Así que mi invitación hoy es que busquemos todas esas áreas donde, gloria a Dios, donde hemos permitido que haya una injusticia. Porque muchas veces la injusticia solo la vemos en temas muy circunstanciales de nuestra vida diaria y ya, esto lo echamos ahorita, lo pasamos por encima, pero con Dios las cosas no se pasan por encima. Él se toma el tiempo de mostrarnos y decir, venga, no se olvide de esto, ¿sí? Hasta que uno vaya y lo solucione, amén. Me gustaría que cerrara sus ojos.